Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y hoy quiero hablarles algo extraordinario que es el desarrollo del sexto, séptimo y octavo sentidos, que para muchos implica una transformación fundamental en la especie humana, una mutación si se quiere. Usualmente los cambios evolutivos del ser humano y de todas las especies están asociadas a la relación con el ambiente. Esto ha generado cambios fundamentales. Por ejemplo, se cree que el desarrollo del dedo prensil que nos permite pues, utilizar herramientas también vino de la mano del desarrollo de nuestro cerebro y nuestras capacidades, nuestra inteligencia. Y que por supuesto también estuvo asociado a cambios climáticos, a cambios en el ambiente. Pues hoy en día se sabe, gracias a la neurociencia, que más del 90% del sistema nervioso está destinado al mundo interno, mientras que menos del 10% está destinado a los cinco sentidos tradicionales. Cuando lo llamamos tradicionales es porque los que se han trabajado tradicionalmente en el mundo científico: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Sin embargo, están hablando de un sexto, séptimo y octavo sentido, y esto no es nada mágico, es completamente pues visto desde la neurociencia. En primer lugar está la propiocepción, y esta se desarrolla muchísimo con prácticas como yoga, tai chi, y se trata de la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo puedo tener la mano atrás y cruzar los dedos, y yo siento, percibo que tengo los dedos cruzados. Cuando se desarrollan prácticas como yoga o tai chi, vas desarrollando una percepción mucho más profunda para perfeccionar las posturas, y eso pues por supuesto trae unos elementos muy importantes en el desarrollo neurológico. El otro sentido bien que se está trabajando actualmente es la interocepción, y la interocepción es la percepción que nosotros tenemos de nuestros órganos internos. Esto se pierde muchísimo por la cultura, pero se puede retomar porque es algo que es parte de nosotros. Por ejemplo, yo puedo ver, sentir, mejor dicho, que tengo los intestinos inflamados o que tengo la garganta irritada o tengo algún tema en el estómago o los riñones inflamados. Todo eso lo podemos percibir, es una señal que está ahí presente, pero que muy pocas veces tomamos en cuenta estas señales, este lenguaje. Nosotros llamamos que el cuerpo tiene un lenguaje que está en nuestra genética, en nuestro ADN, que todos los seres vivos lo conocen, pero que nosotros por la cultura pues lo invisibilizamos. El siguiente sentido que es muy importante es lo que se practica cuando se hace la meditación, y es básicamente un tipo de meditación en el que se puede percibir cómo surgen los pensamientos y cómo se activan las emociones. ¿Cuál es la importancia de este? Porque se cree que es un próximo paso evolutivo de la humanidad. Porque como lo único que nosotros podemos hacer, como todos los seres vivos, es interpretar el mundo en función de lo que reciben nuestros sentidos externos, creando imágenes mentales que no solamente son visuales, también son de distintos tipos. Bien, esto hace que la realidad que nosotros interpretamos y vivimos en realidad esté basado en interpretaciones. Cuando comprendo el límite de esa interpretación y que no es la realidad como tal, sino una creación mental en función de mi diseño biológico, pero también de mi cultura, pues esto nos da un poder extraordinario. Por un lado, un poder para gestionar nuestras emociones. Bien, podemos perfectamente darnos cuenta cuando estamos disparando hormonas de estrés en un momento que no lo requerimos. Y ahí viene un tema fundamental: ¿qué son las emociones? La palabra emoción tiene pues una base muy importante, que es moción, emotion, en inglés motion, y todo esto está asociado al movimiento. Es decir, que podríamos pensar que las emociones son impulsos que genera el organismo desde un punto de vista neurológico y hormonal para interactuar con el medio. Si aparece un tigre, que es el ejemplo que siempre ponemos, vas a liberar hormonas de estrés porque tu mente mandó una señal de alerta, y esto va a generar las respuestas de o huida o pelea o de paralizarse para esconderse. Sin embargo, nosotros estamos activando todo el tiempo esos procesos, aunque no estemos viviendo algo en tiempo presente, con un mensaje, con una llamada, con una noticia, con una película, con algo que va a generar que nuestra mente procese imágenes tan intensas que el cuerpo físico no va a entender que no están ocurriendo, sino que piensa que están ocurriendo. Ahí viene un tema importante de la memoria. Todo lo que nosotros recordamos, que es fundamental para la supervivencia. Por ejemplo, recuerdo que aprendí que el fuego quema, pues no voy a meter la mano en el fuego, por ejemplo, o aprendí, imagínate un animal que está en la selva, come un alimento,
una fruta que es venenosa, se sintió mal y aprendió. Ese es el papel de la memoria. Sin embargo, el cerebro, la mente, crea pues también eso en aspectos que no están ocurriendo en tiempo presente. Por ejemplo, como les decía, si me llega una noticia sobre una virosis o sobre un terremoto, mi mente va a crear una imagen tan poderosa que voy a disparar hormonas de estrés y voy a sentir ansiedad. Bien, cuando yo lo observo a través de ese octavo sentido, me doy cuenta que mi mente está creando una imagen y puedo sentir, ver, percibir cómo estoy creando esa imagen y cómo eso empieza a activar las emociones, pues salgo de ese patrón. Me estoy dando cuenta que estoy activando procesos que no tienen ningún sentido porque en realidad no estoy viviendo algo en tiempo presente, sino es una proyección mental. O ante la memoria de no quiero que me vuelva a ocurrir aquella cosa terrible que me ocurrió, que me hizo sentir tan mal, alguna enfermedad, en vez de activar nuevamente ese proceso de estrés, me voy a dar cuenta y no activo el proceso de estrés. ¿Cuál es la importancia de esto? Vivir en tiempo presente, que implica gestionar adecuadamente las emociones, porque si estamos activando emociones como miedo, ira, ansiedad, etcétera, constantemente por imágenes mentales, nos enfermamos. Todas esas hormonas y neurotransmisores se vuelven tóxicas porque no están cumpliendo un papel. Y su papel es que corras, que brinques, que saltes, que te escondas, pero no estás haciendo nada de eso. Estás dentro de un loop, de un círculo vicioso de imagen mental, emoción, emoción, imagen mental, que va generando toxicidad en tu organismo. Bien, cuando entendemos eso, es impresionante porque además eso también nos permite convivir. Cuando yo entiendo que todo lo que crea mi mente y toda la interpretación conceptual, científica, ideológica, religiosa, toda, cual sea, es una interpretación que se basa primeramente en mi biología y luego en mi cultura, pues eso nos permite convivir, porque ya yo no voy a ver al otro, a la otra persona que piensa diferente como un enemigo. No me va a activar los impulsos de agresión, porque no estoy defendiendo territorio, no estoy frente a un agresor, no estoy frente a un depredador. Es súper clave esto. Y por supuesto, eso también nos lleva a entender los límites del conocimiento. Cada disciplina, cada especialidad, medicina, nutrición, naturopatía, la que sea, tiene unos límites y unos límites que están establecidos por la interpretación que esa forma de pensar, ese paradigma, ese enfoque muestra el mundo, interpreta el mundo y nos hace actuar en él. De esa manera yo puedo ver el mundo desde distintos lugares y así hacerme mucho más sabio y ser capaz de entender al otro. Ya el otro no es un enemigo, ya el otro no es un ente extraño, sino que nos acercamos a lo real, a lo concreto. Lo concreto es que somos una unidad y que esa unidad es una unidad biológica, una unidad de especie, pero también una unidad con el planeta. Por lo tanto, no voy a hacer nada que agreda al planeta porque eso me va a agredir a mí. Para lograr eso hay que salir de esos estados mentales que me llevan al miedo, a la agresión, al estrés, a la ansiedad. Y por supuesto esto lo hacemos desarrollando este sentido maravilloso. Ahora, esa separación de los sentidos tampoco es completamente real. Se habla del sexto sentido, la propiocepción, el sentido de cómo está mi cuerpo, si tengo la mano arriba, abajo, levántala, súbela, etc. Pero también el sentido de los órganos internos, si están inflamados, están bien, están pues trabajando perfectamente, y el sentido de mi pensamiento y emociones. Eso no están separados. Nosotros lo separamos racionalmente porque es la única manera que tenemos de explicarlo con palabras. Sin embargo, es muy interesante porque, como hemos visto con muchos especialistas que están trabajando sobre el tema, te plantean de una de las herramientas para poder darse cuenta de cuando estás activando el estrés, que muchas personas no se dan cuenta porque están pensando que todo está de afuera y no se dan cuenta que el 90% de nuestro sistema nervioso está dentro, es decir, que está asociado a esa interpretación que estás haciendo del mundo. Cuando nos damos cuenta de todo eso, podemos utilizar algunas herramientas para ello. Por ejemplo, podemos percibir cómo liberamos cortisol y adrenalina y vamos a percibir algo en el estómago que se tensa, podemos cerrar los puños, podemos sentir la presión en los músculos, en la espalda, en los hombros. Siento como aprieto acá. Bien, es decir, hay múltiples elementos que nos permiten darnos cuenta desde la propiocepción, es decir, cómo está mi cuerpo. Bien, y de la interocepción también, cómo está moviéndose mi cuerpo cuando estoy en estrés. Y eso nos va a llevar inmediatamente a darnos cuenta desde esa capacidad de percibir cómo estamos generando emociones y pensamientos para verlo, darse cuenta. Y eso no significa luchar contra el estrés ni controlar las emociones. Controlar las emociones es también un tipo de estrés. Entonces no significa controlar las emociones, pero tampoco desbordarse. Significa no engancharse, significa darse cuenta.
porque es el yo, la mente, que está desdoblándose. Cuando yo digo, me estoy poniendo bravo, no me quiero poner bravo, es como que el yo, que es una unidad, se fragmenta y cree que la rabia que está sintiendo es un ente aparte de sí mismo, pero en realidad es sí mismo que se está desdoblando. Y como se está desdoblando, al fragmentar, al dividir, hay un conflicto que no se puede resolver. Pero cuando el yo se da cuenta de sí mismo y se da cuenta de que ese proceso que llamamos rabia, que llamamos miedo, no es algo que se está produciendo por un evento en tiempo presente, un agresor, un depredador, un evento natural como un terremoto, sino que se está produciendo por lo que está creando la mente, por las imágenes mentales que se está generando. El yo, en vez de desdoblarse, el yo se mantiene como una unidad, se ve a sí mismo y se da cuenta de que es un proceso que no tiene ningún sentido. Eso son algunas de las herramientas maravillosas que tenemos en este desarrollo del sexto, séptimo, octavo sentido. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Haciendo prácticas psicofísicas, yoga, tai chi, etcétera, nos van a permitir desarrollar la propiocepción. La interocepción, que es la percepción de nuestros órganos internos, se presenta también cuando limpiamos, nos desintoxicamos y tenemos una alimentación adecuada, ejercicio adecuado, una postura adecuada y vamos a ir conectándonos con el cuerpo y entender los mensajes que nos está dando, las señales que nos está dando el cuerpo con su lenguaje para saber qué está pasando adentro. Y por supuesto, la mayor y más profunda de todas las meditaciones es observar, darte cuenta cómo estás creando imágenes mentales todo el tiempo. No podemos escapar de eso. El yo, el cerebro, solamente funciona creando imágenes mentales y solamente funciona interpretando. No hay escapatoria. Pero eso deja de tener ese poder que te domina y ya el yo, la mente, el cerebro se convierten en una herramienta vivencial. No te domina. Es como un teléfono celular. El teléfono celular es una herramienta maravillosa, pero yo puedo hacer que esa herramienta maravillosa me domine y me vuelva adicto y no controlo las horas en que trabajo, me generan insomnio, estoy todo el día viendo. Es lo mismo que ocurre con la mente. Igualmente, la atención y la intención son muy clave, como los algoritmos de las redes sociales. Si yo estoy viendo temas particulares en las redes sociales, en Instagram va a agarrar y los algoritmos van a decir, a él le gustan las casas, a él le gustan los alimentos y me va a mostrar cosas de ese tipo. Pero si yo cambio mi atención, en vez de estar viendo eso a otra cosa, el algoritmo me va a mostrar otra cosa. Lo mismo ocurre con el cerebro. Bien, el cerebro se programa a través de la repetición y de la atención a crear, va creando circuitos neuronales, conexión entre células cerebrales para interpretar el mundo de una manera determinada. Eso en neurociencias le llaman sesgo de confirmación. Tu cerebro está diseñado para aprender un enfoque, para aprender una forma de interpretar el mundo y quedarse ahí. Y todo lo va a interpretar desde ese lugar, porque el cerebro está diseñado para eso. Supuestamente estamos bajo 4 millones de estímulos simultáneamente. El aire, el sonido, lo que siento en el pie, los mosquitos, el calor, el frío, etc. Pero tu cerebro solamente conscientemente puede captar 40. ¿Y de qué va a depender? ¿Qué capta de la realidad? Va a depender de la atención que va generando un cambio neurológico y va modificando el cerebro y todo tu sistema nervioso para percibir ciertos elementos. Por ejemplo, un campesino va a ver en las plantas cosas que tú no vas a ver. ¿Por qué? Porque él, a través de la cultura, la repetición, ya sabe ciertas señales y las capta de inmediato, no las piensa mucho. Sabe si va a llover, si no va a llover, si a la planta le falta un nutriente, si hay una plaga, qué ciclos en la naturaleza están, entre otros factores. Y eso se hace porque se ha condicionado el cerebro en el aprendizaje. Teniendo esto claro, ya sabemos que el aprendizaje no es nada más un tema de meter información como si fuéramos computadoras, sino que es mucho más complejo. Y la repetición y la atención son clave. Y la intención es el otro elemento clave. Si yo tengo una intención muy fuerte sobre un pensamiento, el cerebro va a generar una imagen tan intensa que el cuerpo va a pensar que es real, que se está viviendo en tiempo presente. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de cosas que me dan miedo, que me molestan, que me generan angustia, ansiedad, y lo hablo con mucha intensidad interna, eso va a generar que el cuerpo crea que está viviéndolo. Pero yo puedo incluso hablar de cosas terribles que están ocurriendo en el mundo, cosas que me pasaron sin tanta intensidad emocional. Y por supuesto, mi mente no va a generar la señal ni la imagen para que el cuerpo crea que está pasando en tiempo presente, sino que se da cuenta o ni siquiera pues
activa los procesos de estrés porque se da cuenta que no está ocurriendo en tiempo presente. Ahí alguna de esas claves fundamentales para entender ese salto trascendental. Y lo más interesante es que si bien es cierto que todos los procesos evolutivos de las especies se han venido dando por la interrelación con el medio, por los cambios ambientales y la interrelación con otras especies, este es un cambio trascendental que se está dando internamente, que se está dando en la percepción del mundo interno, desarrollando sexto, séptimo y octavo sentido. Y de esta forma vamos a salir del sufrimiento, de la enfermedad y del conflicto permanente con los demás.